Hola a todos, el día de hoy les vamos a hacer una breve exposición sobre los economistas clásicos. Los integrantes de esta exposición son Valeria Escobar, Charit Barreto, Laura Sofía Guevara y Sebastián Rodríguez. Y quien les habla, Juliana López. ¿Qué son los economistas clásicos? Son aquellos economistas que fundaron la economía moderna, quienes defienden el libre mercado y también la no inversión estatal, creyendo que el mercado se autorregula para maximizar el bienestar. Entre ellos sale una teoría, la cual es la mano invisible, y sus figuras claves son Adam Smith, David Ricardo y Joan Stuart Mill. Empezamos con Adam Smith, quien nació en 1723 en Kirkcaldy, Escocia. Filósofo, profesor de moral y es reconocido como el padre de la economía moderna. Es de importancia e impacto, pues fue considerado el padre de la economía moderna. Su obra se estableció en los principios del capitalismo y del análisis económico moderno. Su visión de mercado sigue siendo base para estudiar economía, inspiró políticas de libre comercio en Europa y América. Les voy a hablar sobre Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna. Para entender sus ideas es importante empezar por su primer libro, porque ahí es donde explica cómo funciona la moral y la conducta humana. Esa parte es fundamental para comprender luego sus teorías económicas. Su primera obra se llama La teoría de los sentimientos morales, publicada en 1759, es decir, hace más de 260 años. Este libro no habla directamente de la economía, pero trata sobre la naturaleza humana, la empatía, la moral y la forma en la que las personas interactuamos entre sí. Él propone que tenemos algo llamado simpatía, que hoy llamaríamos empatía. Esa simpatía nos permite ponernos en el lugar de otro y buscar un equilibrio entre nuestros intereses personales y el bienestar social. La idea principal de este libro es que la sociedad funciona porque las personas se reflejan en otras y buscan aprobación social. Este libro es muy importante ya que con esa base moral le permite explicar cómo funciona el mercado en su segundo libro. Por eso para Adam Smith la economía no puede separarse del comportamiento humano. Ahora, su obra más famosa es La riqueza de las naciones, publicada en 1776, ya hace casi 250 años. Este libro es considerado el nacimiento formal de la economía moderna, en el que explica conceptos que todavía usamos hoy en día. Sus teorías principales en este libro son: la primera, una de sus ideas más famosas es la mano invisible. Esta teoría dice que cuando las personas buscan su propio beneficio dentro de un mercado libre, terminan beneficiando a toda la sociedad sin proponérselo. Está como ejemplo un panadero que quiere ganar dinero, pero para hacerlo necesita ofrecer un pan rico y barato. Esa búsqueda personal busca un beneficio colectivo. La mano invisible es crucial porque explica cómo un mercado puede organizar sin que el Estado controle todo. Esta idea influye en el desarrollo del capitalismo y en la economía mundial. Otra teoría fundamental es la división del trabajo. Smith explicó que cuando un proceso se divide en pequeñas tareas y las personas se especializan, la producción aumenta muchísimo. Su ejemplo más famoso es la fábrica de alfileres. Una sola persona puede producir unos pocos, pero un grupo de personas dividiendo las tareas pueden producir miles. Esta teoría ayudó a impulsar la revolución industrial y el modelo de producción moderno. Hoy prácticamente todas las empresas funcionan así. Smith también habló sobre la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es cuán útil es un bien. Por ejemplo, el agua es esencial. El valor de cambio es el precio por el cual se puede cambiar o vender. Aquí surge la paradoja del valor. El agua es útil, pero barata. Los diamantes son poco útiles, pero son muy caros. Y Smith usó esta paradoja para demostrar que los precios no dependen solo de la utilidad. Smith critica el mercantilismo. En su época dominaba el mercantilismo, que decía que un país era más rico si acumulaba oro y protegía sus industrias con muchas restricciones. Smith criticó esto y dijo que la riqueza real está en la capacidad de producir y comerciar libremente.
Gracias a esta crítica surgieron políticas de libre comercio que cambiaron la economía entre Europa y América. Rol del Estado. Aunque defendía el libre comercio, Smith dijo que el Estado sí debía cumplir funciones esenciales, como es la defensa, justicia, obras públicas y educación, ya que él sabía que el mercado no podía hacerlo todo solo. Este punto es fundamental, ya que muestra que Smith no era extremista. Él solo quería equilibrio. David Ricardo es considerado uno de los máximos representantes de la corriente de economistas clásicos junto a Adam Smith y Thomas Robert Malthus. Nació en Londres en 1772 en una familia de origen judío-portugués sefardí. Foco en la distribución. Analizó cómo el producto total puede ser dividido entre renta, los terratenientes, salarios, los trabajadores y beneficio, los capitalistas. Viendo cómo la renta creciente puede ser una amenaza al crecimiento. Se centró en el análisis de las fuerzas económicas a largo plazo y los conflictos de intereses entre las clases sociales, típico del rigor clásico. En Colombia, especialmente en el sector agrícola, se puede evidenciar esta idea ricardiana, ya que los dueños de las tierras fértiles obtienen más renta, los empresarios ajustan sus ganancias según los costos y los trabajadores obtienen salarios que casi no cambian. Así se puede vencer a día de hoy la idea ricardiana de ganancia, salario y renta. Teoría de la renta. Ricardo explicó que la renta surge de la diferencia de fertilidad de las tierras y que tiende a subir a medida que se cultiva la tierra marginal. Su análisis teórico es un ejemplo de la metodología deductiva y el enfoque del estado estacionario que definía a los clásicos. Ventaja comparativa. David Ricardo explica que los países deben especializarse en lo que producen a menor costo de oportunidad. Esto asegura que el comercio internacional sea beneficioso para todas las naciones, aumentando la producción global. La teoría del valor trabajo. El valor de cambio en la mayoría de mercancías está dado por el trabajo total necesario para producir. Este proceso incluye el trabajo directo del obrero como el indirecto, la fuerza utilizada en las herramientas de trabajo. Para Ricardo, el trabajo era la fuente y la medida principal del valor relativo entre los bienes que pueden ser producidos. Buenas tardes, les voy a hablar del economista clásico John Stuart Mill. Nació en Londres el 20 de mayo de 1806, fue un filósofo, político y economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo, apodado como el filósofo de habla inglesa más influyente del siglo XIX. Fue el mayor de los hijos del historiador y economista James Mill, quien lo educó desde niño bajo un régimen intelectual muy riguroso, inspirado en el empirismo de Jeremy Bentham y el utilitarismo. A los 3 años de edad, Mill ya estudiaba griego y a los 8 latín. A los 12 ya tenía conocimiento de economía política y lógica formal debido a su formación que fue enfocada en la lógica, filosofía, economía y ciencias sociales. A la edad de 14 años, Mill viajó a Francia, pasó un año en Francia viviendo con la familia de Samuel Bentham, hermano de Jeremy Bentham, y allí aprendió francés perfectamente. Estudió ciencias y política y conoció un estilo de vida más libre y menos rígido que el de su casa. A los 20 años de edad, en 1826, sufrió una crisis mental, descrita detalladamente en su autobiografía. Mill también trabajó en la Compañía de las Indias Orientales entre 1823 y 1858, mientras desarrollaba su obra filosófica y económica. También
Fue parlamentario liberal en la Cámara de los Comunes entre 1865 y 1868, donde impulsó reformas sociales y la defensa de los derechos de las mujeres. En 1866, Mill se convirtió en la primera persona en la historia del Parlamento en pedir que se otorgue a las mujeres el derecho al voto, defendiendo enérgicamente esta posición en el debate posterior. En 1851, Mill se casó con Harriet Taylor. Tras 21 años de amistad, Taylor tuvo una importante influencia sobre su trabajo e ideas tanto durante su amistad como durante su matrimonio. Y después de solo 7 años de matrimonio, Taylor murió en 1858 tras desarrollar una congestión pulmonar severa. Y Mill murió en 1873 en Avignon, Francia, y su cuerpo fue enterrado junto al de su esposa. A continuación voy a mencionar sus obras. Como primera obra tenemos Principios de Economía Política, 1848, libro donde explica cómo funcionan los mercados, los salarios, producción y el papel social del Estado. Como segunda obra, Sobre la Libertad, 1859, defiende que cada persona debe actuar libremente siempre que no cause daño a otros. El utilitarismo, 1863, desarrolla la idea de que la acción correcta es la que produce mayor facilidad general posible. La sujeción de la mujer, 1869, obra pionera que exige igualdad de derechos civiles, educativos y políticos para las mujeres. Y Sistema de Lógica, 1843, expone principios del racionamiento científico y métodos para conocer la verdad. Y como última, su autobiografía, 1863, relata su vida, su educación estricta, su crisis emocional y la evolución de sus ideas. Ahora yo vengo a hablar de los aportes de John Stuart Mill, pues en todo esto de la economía y pues en general. El primero es el desarrollo del utilitarismo. Pues bien, este amplió como todo y propuso que las felicidades no son iguales, por tanto las dividió en dos, en las que son superiores, que son como las morales, culturales, y en los inferiores, que vienen más a lo físico. Allí entra la parte sexual y todo esto. También dijo pues que siempre las personas tienen que velar por su felicidad, pero más que eso tienen que pensar en el bienestar de todas las personas. Entonces esto lleva como a la conclusión de que la felicidad no es por tanto la cantidad, sino por la calidad, porque las personas no pueden ser felices si están dañando a alguien más. Otro punto es la defensa radical de la libertad individual. Esto lo explica en una de sus obras, y pues a pesar de que estaba en un tiempo en donde la libertad de expresión era como muy corta, muy reducida, él la defendió pues porque decía que esto iba a ayudar a avanzar como sociedad y era lo que permitía que las personas crecieran tanto moral como intelectualmente. Y también él decía que la única persona o razón para que ésta no tuviera libertad es cuando le estuviera haciendo daño a otra. De lo contrario, siempre tendría que respetarse sus derechos, respetarse sus opiniones y demás. El tercer punto es el avance en la economía y la política. Pues, como lo acabo de mencionar, él no solo reconoce que se tiene que velar por el bienestar individual, sino por el bienestar colectivo. También defendía mucho que se tiene que haber una educación universal. Aquí amplía un poco como no solo es a hombres, sino como también a mujeres, para todo el mundo. Y esto pues iba a mejorar en muchos aspectos, como en la política y demás. Y otro punto importante en la política es que él hizo como el liberalismo un poco más social, un poco más humano, para que fuera como más progresista y pues
llevar a como una sociedad mejor. Ahora vamos por el cuarto punto, que tiene algo que ver con lo que ya dije, y es la defensa de los derechos de las mujeres. Pues él pensó y vio, observó y dijo que se tenía que hacer un apoyo femenino, ya que muchas no tenían apoyo ni para el trabajo ni para la educación. Entonces las mujeres no podían desarrollar su potencial, no tanto porque no fueran capaces y porque no quisieran, sino porque no les era permitido. Entonces él fue uno de los pioneros en defender la igualdad de género y él luchó y dio como ese legado de respetar los derechos civiles de las mujeres. Y el quinto punto es las innovaciones en economía. Pues él decía que aunque la economía no creciera más, podía enfocarse en hacer las cosas de la mejor manera posible, ya sea en mayor educación, en mayor bienestar, en mayor calidad de vida. Y también decía mucho que no solo se trataba del poder adquisitivo, de la acumulación económica que tuvieran, sino también de cómo se manejaba esto, ¿sí? Porque a pesar de que la producción siempre fuera la misma, la distribución siempre iba a depender pues de la sociedad y de las leyes sociales que se impusieran. Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia. Esto tiene alguna correlación con lo que acabo de mencionar pues anteriormente. La primera es que renovó el liberalismo, pues lo volvió como un poco más humano. Ya no solo pensaba como en las personas solitas, sino en el bienestar social. También decía mucho una idea, y era que podía estar la democracia, pero de todas maneras, si no se defendían y si no se tenía importancia en los derechos individuales, también estos podían ser reprimidos. Entonces, si se respetaba a todos, si todas las personas podían acceder a sus derechos, la sociedad iba a crecer tanto moral como intelectualmente. La segunda es que trató de equilibrar lo individual con lo social. Pues él decía que las personas podían hacer lo que quisieran, podían ser libres, podían expresarse, podían vestirse de la forma en que mejor les pareciera, pero la única condición es que no tenía que dañar a los demás. Pues bien, para él los derechos individuales eran importantes, pero también era importante como sociedad. Y su pensamiento es como, si yo actúo bien, si actúo de una manera educada, si soy ciudadanamente responsable, pues voy a aportar a sí mismo a que la sociedad sea mejor. El tercer punto es que modernizó el utilitarismo y lo hizo como más sofisticado. Sigo otra vez con lo anterior, y es que él defendió que hay placeres que son superiores, que estos son como lo intelectual, lo moral, lo social, cuando uno se expresa, lo artístico, cómo se quiere sentir, y ya están los inferiores, que ya no es como tan importante, pues porque es algo físico, ¿sí? Es algo como más de contacto. Y también, o sea, respecto a esto del utilitarismo, sigue defendiendo, y es como su pilar más alto, y es que todos estén bien, que sea un bienestar general, pero siempre cuidando todos los derechos individuales. Entonces él metió como en su teoría algo más profundo y más compatible con los derechos humanos. Y la cuarta que voy a hablar es que él abrió caminos pues importantes sobre la democracia, sobre derechos civiles, sobre todo esto hizo muchos debates. Pues en su tiempo muchas personas no defendían los derechos como tal, y mucho menos los de las mujeres. Entonces él apoyó la igualdad de género, el voto femenino, y pues no solo esto, hablando un poco de la parte económica, también como que las personas empezaron a pensar o a debatir que se podía como reorganizar todo lo de distribución de bienes, de servicios, para que hubiera como una equidad social y pues para que hubiera justicia. No tanto justicia, sino como que todos tuvieran lo mismo y que se respetaran los derechos de las personas.
Bueno, ahora voy a hablar un poco de la importancia, como para concluir todo lo que he dicho y pues para que vean que todo así como que viene y pues termina en esto. La primera cosa fue los fundamentos de las democracias modernas. Pues todos saben que hace muchísimo tiempo como que no se respetaban los derechos ni la igualdad de género, que se pasaba por alto a todo el mundo. Entonces desde allí, pues desde su pensamiento se empezó a crear eso, como que se tenían que empezar a respetar los derechos individuales, pero también buscando un bienestar general. Otra cosa que como que fue importante fueron los textos claves pues para el feminismo y la igualdad de género, pues porque él hizo una obra específicamente de la esclavitud de las mujeres y pues empezó a defender que las mujeres tenían derechos tanto para educarse como para trabajar y que si no importaba si fuera una mujer o un hombre, ambos tenían las mismas oportunidades, las mismas capacidades de hacer las cosas. Otra cosa es que fue una influencia política, ética y económica, pues porque hizo un neoliberalismo un poquito como más social, más justo. También pues en lo de la ética, lo que ha hablado los derechos humanos, y en economía pues replanteó que todos tienen que ser como tener lo mismo. Entonces se empezaron a plantear cómo tenían que hacer las decisiones sociales, cómo tenía que intervenir el Estado para que todo fuera lo más justo posible y así. Y pues nada, su frase es muy polémica y es como la que más tiene debates, que es la que las personas pueden estar libres siempre y cuando no les hagan daño a nadie. Pues porque aquí vienen discusiones sobre derechos civiles, sobre la libertad de expresión y demás. Eso sería todo. Muchas gracias.